Vamos a comenzar con la inducción de personal externo por parte del departamento de HS. Esta sesión está dirigida para todo el personal externo que labore en las instalaciones de PPG CSB Querétaro. Vamos a iniciar con el objetivo. Nuestro objetivo es dar a conocer a todo el personal externo, como contratistas o visitantes, las reglas y procedimientos establecidos por PPG para el desempeño de sus actividades en nuestras instalaciones de manera segura. Este es el contenido de este curso. Como pueden ver, son varios cursos que vamos a estar revisando, sobre todo temas de trabajos de alto riesgo, y vamos a iniciar con la política. En PPG tenemos una política de HS, que es la política de seguridad, salud y medio ambiente. Voy a leer la política y más adelante en el examen les van a preguntar qué es lo que cada uno de ustedes piensan de la política o qué es lo que ustedes entienden con una política de seguridad, salud y medio ambiente dentro de nuestras instalaciones. PPG ofrecerá, distribuirá y fabricará productos globalmente de un modo responsable que proteja a los empleados, vecinos, clientes y al medio ambiente. Para alcanzar este objetivo, el proceso en seguridad, salud y medio ambiente de PPG, nuestro sistema de gerenciamiento, está integrado en cada una de nuestras unidades estratégicas de negocios. Nuestra política incorpora los elementos de las iniciativas Responsible Care and Corinth Care y enfatiza nuestro compromiso de mejora continua y sustentabilidad. Pues como pudieron leer, esta política hace referencia a tres de los pilares de la política de HS, que es la parte de seguridad, salud y medio ambiente, no solo para nosotros como empleados de PPG, sino para todas las personas que llegan a visitar, a laborar, las personas que son, por ejemplo, vecinos, las personas que forman parte de nuestro círculo de negocios como proveedores. Entonces, bueno, PPG busca que en todas estas actividades, pues las actividades se hagan de manera segura, que no estemos generando algún tema a la salud de los colaboradores derivados de nuestras actividades y pues por ende también que no exista una contaminación al medio ambiente de forma excesiva que no podamos controlar en nuestros procesos. Vamos a ver un tema muy importante que son las reglas críticas. En nuestro sitio nosotros les llamamos absolutos de seguridad. ¿Qué es un absoluto de seguridad? Pues bueno, el no seguirlas incluso una vez crea un alto potencial para lesiones catastróficas o muerte para nosotros mismos como para también nuestros compañeros de trabajo. Es una obligación que tenemos de manera personal y también con nuestras familias y con toda nuestra comunidad, hacer todo lo posible para evitar que alguien esté expuesto a tales peligros. Debido a que son críticas para la vida, no se acepta ni una sola violación de estas reglas. Más adelante vamos a hablar de cuáles serían las medidas disciplinarias que imparte el sitio cuando una de estas reglas llega a no cumplirse. La primera es evitar la aceleración y el frenado agresivo o cualquier otra maniobra imprudente con montacargas. Dos, mantener prácticas seguras de traslado peatonal en todo momento, caminar solo por pasillos peatonales definidos en toda la planta. Si debemos caminar a un área de producción, hay que usar los pasillos peatonales hasta que lleguemos al área a la que vamos a ingresar. Hay que asegurarnos de hacer contacto visual entre nosotros y los conductores de los montacargas y también en este punto podemos incluir a conductores de grúas, de transportes, de Jenis, por ejemplo. Tenemos que hacer contacto visual antes de entrar a su potencial trayectoria de viaje. Dentro de la planta, la manera en que nosotros garantizamos que un operador de algún equipo ya nos vio es levantar la mano y esperar a que la persona que está manejando el equipo pues también levante la mano para asegurar que este contacto visual pues es efectivo. También hay que respetar la zona Halo alrededor de los montacargas. Más adelante vamos a ver un dibujo sobre qué es la zona Halo. 3. Cumplir con todos los aspectos del procedimiento de bloqueo, candadeo y etiquetado de la planta. 4. Nunca deshabilite o elimine un bloqueo de seguridad o dispositivo de protección sin antes aplicar el procedimiento de bloqueo apropiado. 5. Nunca entre en un tanque o área etiquetada como un espacio confinado sin obtener un permiso de entrada. 6. Evitar trabajar en alturas sin dispositivos de protección contra caídas aprobados. 7. Nunca operar montacargas u otros vehículos motorizados sin capacitación o licencia emitida por PPG. 8. Aprobar cualquier tipo de permiso crítico o de permiso de alto riesgo como trabajos calientes, espacios confinados, incluso un MOC o un
una revisión de manejo del cambio sin seguir los procedimientos apropiados. Más adelante vamos a entrar en el detalle de qué significa espacio confinado, qué es un bloqueo y candadeo, qué es trabajar en alturas y vamos a ser capaces de poder identificar cuáles son los puntos que requerimos cumplir para que no caigamos en una omisión de alguno de estos absolutos de seguridad. Bueno, vamos a continuar con las reglas básicas de seguridad. No son menos importantes, sin embargo, el no cumplirlas no crea un potencial catastrófico como las reglas anteriores. Vamos a leerlas. La primera es que está prohibido el ingreso y el uso de cualquier fuente de ignición a las instalaciones, como encendedores y cerillos. Hay que recordar que en toda la planta hay materiales combustibles que pues pueden ocasionar algún conato de incendio o pues algún incendio dentro de la planta. Es estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones, incluidos en patios de carga y oficinas. Después de las casetas de vigilancia, el parque no ha puesto alguna restricción para hacer esta actividad. Bueno, el siguiente punto es obligatorio el uso del equipo de protección personal en las áreas señaladas. El EPP obligatorio son casco, lentes de seguridad o cubrelentes, lo que aplique, zapato de seguridad, camisola y si vamos a hacer alguna actividad operativa, vamos a requerir ocupar protección metatarsal en los zapatos de seguridad. Adicional a este equipo, si vamos a hacer alguna otra actividad, pues ahí se haría un análisis para revisar qué equipo adicional es el que se requiere usar para nuestra protección. El teléfono celular debe usarse únicamente en áreas seguras como oficinas, pasillos de peatones y aceras. No está permitido contestar o escribir mientras caminamos o si nos encontramos en algún área de montacargas. También aplica para escuchar audios, para mandar audios, para estar mandando textos o para responder llamadas. Está totalmente prohibido estar caminando haciendo uso del celular. Hay que detenernos, como lo menciona aquí la regla, y ocupar o ubicar un área segura para evitar que tengamos algún incidente. Para transitar dentro de las instalaciones, utilice los pasillos peatonales. Esté siempre alerta del tránsito de vehículos y mantenga contacto visual con el operador. No correr dentro de la planta. No podemos tocar ningún material o equipo sin autorización, entrenamiento y equipo de protección personal correspondiente. Recordar usar los barandales al subir o bajar escaleras. Hay que notificar inmediatamente a nuestro supervisor o a nuestro contacto directo de PPG en dado caso de que requiramos algún tipo de atención médica. Hay que reportar cualquier condición anormal a nuestro contacto de PPG y mantener los ojos frescos, es decir, estar bien atentos de cualquier acto o condición insegura que podemos llegar a percibir. El cabello es completamente recogido, de preferencia dentro del casco. Prohibido utilizar joyería, sobre todo para las actividades operativas. Las fotos o videos deben ser autorizados por nuestro anfitrión de la planta. No podemos introducir alimentos, dulces y chicles cuentan como alimentos dentro del área operativa. Podemos ingresar cualquier bebida hidratante, la cantidad que requiramos y pues de hecho sugerimos que nos estemos hidratando cada 20 o 15 minutos dentro del área operativa y pues el montacargas es de uso exclusivo por personal autorizado. Aunque cada uno de nosotros haya tenido alguna experiencia anterior en alguna otra compañía sobre el manejo de montacargas si no tenemos autorización por parte de PPG para utilizar el montacargas o cualquier otro vehículo industrial como una grúa, una Jenny, etcétera. Hay que presentar primero toda la evidencia para buscar la autorización del sitio para que podamos hacer uso de estos equipos. La omisión o incumplimiento de cualquiera de estas reglas tendrá como consecuencia una medida disciplinaria para el visitante contratista o la compañía que representa. Aquí es donde nos referimos sobre cuáles son las consecuencias para este tipo de omisiones. Hablamos en primer lugar de las reglas críticas o las reglas, los absolutos de seguridad. Cuando rompemos algún absoluto de seguridad, pedimos a la empresa externa que esta persona que rompió esta regla ya no se presente dentro de las instalaciones y dependiendo de la gravedad de la omisión, pues se escala o no el tema con el departamento aplicable. Para las reglas básicas de seguridad, vamos a ver que en las credenciales, y más adelante en la presentación lo vamos a poder ver, en las credenciales que vamos a estar portando existen 3 espacios en la credencial. En dado caso de que se detecte que hay un incumplimiento
sobre alguna de estas reglas básicas, se perfora un cuadrito de esta credencial y cuando en dado caso se lleguen a juntar tres cuadritos, pues en ese momento ya no se permitiría el acceso de esta persona a nuestras instalaciones. Vamos a ver el tema de emergencias. ¿Qué es una emergencia? Para iniciar este tema, pues es un evento que tiene un potencial de causarnos daño o lesión a nosotros mismos, a los equipos o incluso al medio ambiente, que no sabemos cuándo va a pasar, pero que tenemos que estar listos y debemos estar listos en dado caso de que ocurra. ¿Qué tipo de emergencias podemos llegar a tener en las instalaciones? Pues alguna lesión fatal, incendios, explosiones, pues algún tipo de granizo, derrame de algunas sustancias químicas, fuego, descarrilamiento de algún tren cercano. Aquí hay un tren que está muy cerca de la planta y pues accidentes también en empresas vecinas. En caso de emergencia, pues aquí tenemos 7 pasos que hay que seguir. El primer paso es tener identificada la ruta de evacuación y la salida de emergencia más cercana, así como el extintor más próximo. Dos, cuando los sonidos de la señal de alerta se activen, tenemos que actuar con rapidez, pero conservar la calma. Recordemos que no corremos, no empujamos, no gritamos y este sería el sonido, espero que se escuche, de la alarma de emergencia que llega a sonar aquí dentro de las instalaciones. Hay que suspender cualquier actividad que estemos realizando y debemos de seguir la ruta de evacuación que nos conducirá de forma ágil a la salida de emergencia más cercana. Hay que recordar que no vamos a pasar al locker, no vamos a pasar al baño y tampoco vamos a intentar regresar por nuestras cosas. Hay que dirigirnos por las rutas de evacuación, que a su vez nos va a dirigir a la salida de emergencia y posterior al punto de reunión más cercano, que es el que nos van a indicar los brigadistas que tenemos que formarnos. En caso de que exista algún lesionado y si tenemos conocimientos y capacitación de primeros auxilios, vamos a proveer apoyo. Si no es así, hay que esperar a que la brigada de emergencia se acerque. Todos los brigadistas tenemos casco rojo aquí dentro de la planta. Una vez en el punto de reunión, nos vamos a mantener dentro de la fila de forma ordenada para esperar el conteo de personas. Nos vamos a formar en líneas de 10 personas en posición de descanso, sin utilizar el celular y esperar a que nos den indicaciones. Bueno, me adelanté un poquito en el punto 6. El punto 7 es regresar a las áreas solamente cuando alguien de PPG nos indique que es seguro volver a ingresar a nuestras operaciones normales. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos que hay números de emergencia. Estos números están posteados en varias partes de la planta. Aquí también está el número de HS, que es un número que está habilitado a las 24 horas. Si en algún momento llegamos a presenciar alguna emergencia, el primer paso es avisar al jefe directo, también avisar al contacto de la planta. Y bueno, este número de HS está disponible. Hay que también notificar y cualquier tema de emergencias, alguna duda sobre algún trabajo de alto riesgo, pues este número está disponible para que hagan uso de él. Bueno, vamos a ver el layout de emergencias del sitio. Nosotros estamos ubicados en donde viene esta flechita que dice You are here. Bueno, nosotros tenemos 5 salidas de emergencia, 3 en la parte frontal de la planta y 2 más en la parte posterior de la planta. Tenemos 3 puntos de emergencia, 2 en los estacionamientos frontales y uno más en el patio de recibo y embarques. Tenemos alrededor de 65 extintores en toda la planta. Tenemos también varios detectores de humo en todas las zonas de oficinas. Hidrantes son 6 hidrantes que tenemos dentro de la planta. Botiquines existen a las salidas de emergencia, así como camillas. La emergencia, ojos, perdón, y regaderas de emergencia se ubican 2 por línea, 2 en la línea 1 y 2 en la línea 3 y uno más en la parte de los almacenes de químicos. Todos los pasillos que ustedes ven en color verde son los pasillos peatonales. También tenemos pasillos que están en color cebra. Estos también son pasillos peatonales, pero aquí nos marca una interacción con algún vehículo industrial motorizado. Vamos a ver el tema de tipos de fuego y manejo de extintores. Pues primero que nada, ¿qué es un extintor? Pues es un aparato, un equipo que contiene un agente extinguidor o de extinción que puede ser proyectado o dirigido sobre un fuego por acción de una presión interna que proyectado sobre el fuego provoca la extinción de este. También para poder elegir el extintor adecuado, pues requerimos saber y conocer que existen tipos de fuego.
De acuerdo a la norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estos 5 tipos de fuego son los siguientes. El fuego tipo A es el que se genera por materiales sólidos como madera, cartón, papel, todo lo que llega a generar brasas o cenizas. El fuego tipo B es el que se genera por los líquidos inflamables, el petróleo y sus derivados. El fuego tipo C son los fuegos eléctricos, los que se generan en tableros eléctricos, en motores, en subestaciones, en contactos eléctricos. El fuego tipo D es el que se genera por metales combustibles tales como magnesio, sodio, potasio, aluminio. El fuego tipo K es el que se genera en cocinas comerciales por presencia de grasas o aceites vegetales o animales. Estos dos extintores son los que nosotros tenemos disponibles en la planta. En su mayoría tenemos de polvo químico seco, que como ustedes pueden ver aquí en esta slide, pues puede apagar fuegos tipo A, B y C. Recordemos A, sólidos, B, líquidos y C, eléctricos. Su alcance es de 3 metros y aquí lo podemos identificar porque va a tener un manómetro en la parte superior junto a la manija, en donde la aguja tiene que estar en la parte operable, que es la zona verde, y también tiene una manguera delgada. Tenemos otro tipo de extintor que es el de CO2, que sirve para sofocar fuegos B y C. Recordamos B líquidos y C eléctricos. Su alcance es de 1.8 metros y lo podemos identificar porque al ser un gas, el CO2, pues no requiere algún agente como para provocar alguna presión interna. También vamos a ver que tiene una boquilla. Esta boquilla es colocada en ese tipo de extintores porque al ser disparados puede llegar a enfriarse de tal manera que puede llegar a generar algún tipo de molestia. Por eso es que cuentan con esta boquilla. También hay que mencionarles, es importante para nosotros mencionarles, que es preferible ocupar extintores de CO2 para aparatos eléctricos o fuegos eléctricos. Sin embargo, si en algún momento tenemos algún tipo de emergencia, pues vamos a utilizar el extintor más próximo, siempre asegurándonos de que cumpla con lo establecido para poder sofocar el fuego que queremos apagar. Vamos a pasar al equipo de protección personal. Al inicio de la sesión ya hablamos un poquito de la parte del EPP, pero bueno, aquí está el equipo de protección personal obligatorio para entrar a las instalaciones de PPG en Querétaro. El casco de seguridad pues debe cumplir con las normativas de mexicanas, las normativas de la STPS. Casco blanco para contratistas permanentes como limpieza, como servicio médico, vigilancia y casco amarillo para los contratistas temporales. Hay que ocupar lentes de seguridad. Hay que recordar que no se permite el uso de protecciones laterales. Hay que ocupar un lente de seguridad en dado caso de que tengamos lentes de prescripción médica y no tengamos lentes de seguridad graduados. Hay que ocupar un cubrelente. El calzado de seguridad, pues como lo mencionamos, debe contar con protección en la punta, mejor conocida como casquillo, y protecciones metatarsales, dependiendo de las operaciones. Manga larga y chaleco reflejante. Bueno, adicional también ocupamos tapones auditivos en toda la planta. Como lo he mencionado ya varias veces durante esta inducción, dependiendo de las actividades que vayamos a realizar, se puede añadir algún otro tipo de EPP dependiendo de los riesgos a los que vayamos a estar expuestos. Para eso, pues el contacto de la planta va a estar encargado de gestionar el análisis junto con ustedes para que podamos determinar cuál es el equipo de protección personal que se requiere para actividades más puntuales como alguna limpieza, algún uso de químicos o algún uso de algún otro agente que nos pueda causar alguna lesión. No portar lentes graduados dentro de las áreas. Recordemos que los lentes graduados no son un equipo de protección personal, por eso es recomendable los lentes de seguridad graduados o los cubrelentes en dado caso de que sea el equipo con el que contemos y pues prohibido utilizar lentes de contacto. Bueno, la protección de cabeza, pues ya sabemos que es el casco. El casco tiene una frecuencia de cambio de 5 años, a menos de que haya recibido algún impacto, pues que lo deje obsoleto. Se debe utilizar en áreas donde existe una potencial lesión por caída de objetos. Aquí se ponen todas las áreas operativas, debe de resistir la penetración de los objetos y pues absorber el impacto de un golpe, ser resistente al agua y propiedades que retarden la flama.
Se debe de reemplazar un casco cuando el sistema de suspensión o el arnés esté dañado o deteriorado. Para la protección auditiva, ocupamos los tapones en toda la planta. Y para las protecciones de extremidades superiores, pues hay que seleccionar el tipo de guante dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, como absorción de sustancias químicas, sustancias que pueden llegar a causar daños en la piel, algún tipo de guante, por ejemplo, para hacer actividades de corte o soldadura, alguna quemadura, ¿no? Todos estos son son los riesgos que queremos evitar. Objetos punzocortantes, temperaturas extremas, incluso el uso de energía eléctrica, ¿no? O de interacción con energía eléctrica. Protección a extremidades inferiores, pues hay que utilizar zapatos de seguridad cuando exista algún riesgo de lesión en los pies por objetos que caen o ruedan o por objetos que puedan llegar a perforar la suela. Es por eso que se solicitan zapatos dieléctricos para toda la operación dentro de la planta. En dado caso de que vayamos a entrar a zonas donde exista electricidad estática latente, ahí requeriríamos utilizar otro tipo de zapato, como los que son antiestáticos y que también se pueden llamar conductivos. Este último tema que mencioné, el tema de la electricidad estática, está muy relacionado con el siguiente tema, que son las áreas clasificadas eléctricamente. Dentro de nuestra planta, nosotros tenemos varias áreas clasificadas eléctricamente, en donde después de un estudio, pues se determinó que en estas áreas existe un riesgo de explosión o incendio derivado de las propiedades o de las mismas características de las operaciones y por eso es indispensable que no se genere energía estática en estas zonas. Aquí vamos a poder ver que hay zonas en color verde y en color morado. En las zonas de color morado, que es la máquina BUF, que está en esta parte superior de layout, y también la cabina de polvos. Estas dos áreas pertenecen a una clasificación que se nombra clase 2, división 2, en donde por la presencia de polvos combustibles, pues deben existir eh, controles administrativos y controles de ingeniería que eviten la generación de electricidad estática. Es por eso que cuando nosotros lleguemos a ingresar a cualquier área, siempre preguntemos cuáles son las indicaciones de seguridad para poder laborar de manera segura en estas zonas. Vamos a ver cuáles son las actividades de alto riesgo para PPG. Se consideran actividades de alto riesgo para PPG aquellas que generan chispa, calor o flama, mejor nombradas trabajos calientes o hot work aquí en PPG. Cuando trabajamos a partir de 1.8 metros hacia arriba o hacia abajo, ya le nombramos un trabajo de alto riesgo, trabajos en alturas. Cuando entramos a algún espacio que tiene atmósferas peligrosas o que no están diseñados para trabajar de forma continua en ellos, le nombramos trabajos en espacios confinados. Aquellos que involucran algún control de energías peligrosas, eléctrica, neumática, hidráulica, etcétera, pues aquí pertenecen al trabajo de aseguramiento de energías peligrosas, mejor conocido como LOTO. También para los que implican alguna intervención o apertura de líneas, equipos o sistemas, pues aquí le llamamos line break. Todos estos trabajos son trabajos de alto riesgo en donde se requiere ser personal autorizado, es decir, haber demostrado que tenemos las habilidades y destrezas para poder identificar riesgos y hacer análisis correctos de seguridad para estos tipos de trabajos. Y bueno, también se requiere un permiso de trabajo vigente. Estos permisos duran 12 horas y también, dependiendo de la actividad, pues vamos a requerir alguna validación por parte del servicio médico o algún brigadista que valide que que físicamente estamos aptos para poder hacer las actividades. Los permisos de color naranja son los permisos de trabajos en alturas, los de color verde son los de aperturas de líneas, los de color amarillo son los de espacios confinados, los de color rojo son los de trabajos calientes. Ya más adelante vamos a estar viendo qué es lo que pide cada tipo de permiso para cada tipo de trabajo. Acompañado a todos estos formatos, dependiendo de los trabajos que vayamos a realizar, hay que agregar
siempre este análisis de riesgos previos a la tarea, mejor conocida como PJHA, en donde es un análisis de riesgos en donde nosotros vamos a estar determinando o detectando cuáles son los riesgos potenciales. Es un checklist que vamos a ir leyendo y vamos a palomear en dado caso de que aplique. En la primera parte, aquí nos nombra los tipos de trabajo. Aquí podemos identificar si varios trabajos de alto riesgo se combinan, como trabajos en espacios confinados, con alturas, con uso de grúas, con uso de soldadura, etcétera. Aquí es donde lo vamos a identificar y eso nos va a ayudar para poder seleccionar el permiso de trabajo de alto riesgo que aplica. Bueno, riesgos potenciales en temas de fuentes de energía, medio ambiente laboral, químico e higiene industrial, riesgos adicionales a manos y espalda, equipos y herramienta, verificación de equipos de protección personal requerido, equipo de seguridad adicional requerido. Posteriormente nos vamos a ir a la parte 2 de este formato, en donde vamos a hacer un reconocimiento y control de los riesgos. Si en la primera parte hemos detectado riesgos, en esta segunda parte se debe ver y debe ser visible cuál es el control para este riesgo que estamos detectando. Bueno, en esta parte del formato vamos a enumerar el paso a paso de las actividades que vamos a realizar, del uno al que aplique, como si fuera una receta para poder hacer la actividad. Vamos a colocar el paso a paso. Vamos a colocar la herramienta que vamos a utilizar. ¿Cuál es el riesgo probable? Puede ser un machucón, puede ser cortadura, puede ser electrocución, atropellamiento. En la siguiente columna vamos a colocar la severidad, siendo el 1 la menor severidad y el número 4 una fatalidad o muerte. Y posteriormente vamos a colocar cuál es el control que vamos a aplicar para que ese riesgo que estamos detectando no se nos materialice. Aquí hay una oración en color rojo que dice parar si no se tiene. Este formato pues justamente nos ayuda a detectar si algún paso requiere algún control que no tenemos y en todo caso de que no lo tengamos, pues no podemos realizar la actividad. En la parte superior, pues viene aquí un enunciado que nos dice, ¿se tiene alguno de los siguientes estados emocionales? Pues recordemos que estos son los 4 estados emocionales más comunes, ¿no? En los que podemos llegar a trabajar y pues sí es importante estarlos detectando para tomar acciones en dado caso de que esto nos cause un impedimento para realizar las actividades. Me voy a regresar un poquito a la primera parte. Una vez que ya hayamos llenado el permiso de trabajo, esta PJHA, si llega a aplicar algún otro formato como revisión de arnés o escaleras o alguna validación de servicio médico, hasta que estemos con todos los formatos llenos, ahora sí vamos a buscar a un especialista en reconocimiento y control de riesgos o algún aprobador de permisos de alto riesgo para que nos valide este permiso. Ahí se va a revisar que ya se recabaron todas las firmas, que se hizo el análisis de la segunda hoja, que se identificaron todos los tipos de energías, que se bloquearon todas las energías y se colocaron las tarjetas de libranza para poder ejecutar el trabajo. Si vamos a ocupar algún químico, pues que contemos con la hoja de seguridad disponible, el que contemos con todo el EPP adecuado, que se haya revisado el alcance con todos los miembros del equipo y que se haya identificado el equipo de seguridad adicional como un lavaojos, un extintor. Es muy importante que todos estos formatos los estemos haciendo con el equipo que vamos a estar laborando para que todos sepamos cuáles son los riesgos o que incluso todo el equipo nos ayude a determinar cuáles son los riesgos a los que vamos a estar expuestos. Una vez que se concluyan las actividades, tanto en los permisos de alto riesgo como en la PJHA, pues se pide que se haga una revisión post trabajo para revisar que pues todos los equipos que se llegan a mover o protecciones o limpieza del área pues haya sido llevado a cabo. Ay, una disculpa, ahorita regreso a la sección. Ok, vamos a continuar con la parte de reporte de accidentes. Hay que ver primero
unas definiciones que es importante para que todos estemos en el mismo contexto de cómo manejamos la seguridad en PPG. Pues bueno, un accidente es una lesión de alguna persona, por pequeña que ésta sea, ya sea un golpe, un rasguño, alguna caída que no consideremos grave, pues eso ya es un accidente. Un incidente es algún derrame de alguna sustancia, algún daño a la instalación o equipo. Un incidente es un evento que no causó alguna lesión a alguna persona, pero que también es algo que se requiere reportar. Near miss, alguna situación que no causó daño o lesión, pero que en condiciones diferentes pudo causar alguna consecuencia diferente. Aquí podemos llegar a caer en un error, que el error es que cuando no, esa situación que se presenta no nos causa algún daño o lesión, se pueda considerar que no es importante, sin embargo, es una etapa temprana de un futuro incidente o accidente y por eso es muy importante que se reporte. Acto inseguro, comportamiento incorrecto de alguna persona que pone en riesgo su seguridad y o la de sus compañeros o instalaciones. Condición insegura, condición que guarde algún objeto, herramienta, instalación, equipo en el que en el área de trabajo pues nos pueda poner en riesgo. Hay que recordar que el reporte es de manera inmediata a su contacto en la planta y pues es muy valioso para PPG para poder tomar acciones y evitar que esto se repita. Vamos a ver el tema de manejo de sustancias químicas. Pues como bien conocen, en el 2015 se reformó, se actualizó la norma 018 de la STPS, estableciendo el sistema globalmente armonizado o mejor conocido como GHS para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Este sistema, pues principalmente utiliza pictogramas para la identificación de los peligros de las sustancias químicas. Estos pictogramas, pues son unos rombos rojos, como los que ustedes pueden ver en la imagen, con un icono en color negro. Que una de las mejoras del sistema globalmente armonizado es que estos pictogramas, pues nos comunican de una manera más directa cuál es el riesgo de cada sustancia química. Vamos a hacer un repaso de qué significa cada pictograma. En primer lugar, tenemos las sustancias explosivas, posterior inflamables, sustancias comburentes, gas bajo presión, sustancias corrosivas, toxicidad aguda categoría 1, que es más grave que el siguiente icono, que es el signo de admiración, que aquí nos hace referencia a una toxicidad aguda categoría 4. El que sigue es el riesgo de cancerígeno o mutagénico. Y el último pictograma que tenemos aquí en la slide, pues es el daño al medio ambiente. Mencionamos en la primera parte, es importante que si en algún momento ustedes llegan a ingresar alguna sustancia química que se va a ocupar para las actividades, uno, lo comuniquemos y dos, contemos con la hoja de datos de seguridad que se va a revisar en los análisis de riesgos para si en algún momento llegamos a tener alguna emergencia, pues tengamos la información disponible sobre cómo actuar. Esta hoja de datos de seguridad debe de estar actualizada. No debe de tener más de 5 años de haberse emitido o haberse actualizado y pues debe contar con las 16 secciones que nos marca la norma 018. Es importante que también las identificaciones para sustancias de trasvase cuenten con esta identificación, con esta etiqueta que tiene 5 elementos. El primero es el aviso de advertencia, que puede tener alguna palabra que puede ser advertencia o peligro, dependiendo de lo que marque la hoja de datos de seguridad. También contar el número 2 con los pictogramas de riesgo, que también se encuentran en la hoja de datos de seguridad. 3, nombre del producto o identificadores, como viene en la hoja de datos. 4, indicaciones de riesgo, que son las famosas frases frases H por hazard en inglés. El número 5, indicaciones de precaución, que ahora sí son las frases P, que son las indicaciones o recomendaciones dependiendo de los riesgos que contenga esta sustancia. Y por último, la información del fabricante también debe de estar disponible. Toda esta información pues viene dentro de la hoja de datos de seguridad. ¿Qué es lo que sí tenemos totalmente prohibido? Utilizar envases de alimentos para almacenar algún tipo de sustancia química peligrosa. Y también hay que garantizar que todos los contenedores pues no estén dañados y que estén llenos solamente hasta el 80% de su capacidad para evitar algún derrame.
Manejo de residuos. Nuestra clasificación de residuos sigue esta imagen que se divide en dos, en los peligrosos y los no peligrosos. Dentro de los no peligrosos también tenemos residuos que se llaman de manejo especial, que son los residuos que se pueden reciclar, que no son peligrosos, pero por su cantidad y calidad, pues requieren un manejo diferente. Y también tenemos los residuos sólidos urbanos, que son todos los que salen derivados de las actividades urbanas, humanas, como de oficinas, sanitarios, comedor. Estos son los colores de contenedores que manejamos dentro de nuestras instalaciones: amarillo plástico, azul cartón, verde basura general y rojo material contaminado o residuos peligrosos. ¿Cómo sabemos que un residuo es peligroso? Cuando posee alguna de estas características, que en la Semarnat lo llama como CRETIP, por el inicio de cada sigla de cada palabra: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Si tenemos alguna característica de estas, una o más, en nuestro residuo, pues sería un residuo peligroso. Para ello, pues hay que identificarlo con esta etiqueta de residuos peligrosos que está disponible en el sitio, llenarnos solamente hasta el 80%, y también es importante para su conocimiento que cualquier residuo peligroso que se genere dentro de nuestras instalaciones, PPG va a disponer de estos residuos pues para garantizar que se tenga un correcto manejo en la disposición de ellos. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son residuos de manejo especial, como electrónicos, madera, escombro, papel, cartón. La separación de los residuos nos permite dar cumplimiento a la ley mexicana y no hacernos acreedores de multas o cierres de la instalación. Por ello, le solicitamos su cooperación para la separación de los residuos peligrosos de los no peligrosos, y sobre todo no tirar nada a drenajes, tarjas, coladeras o áreas desocupadas o terrenos aledaños en donde pueda llegar a interpretarse como algún mal manejo de los residuos peligrosos. Y pues la responsabilidad de cada uno de nosotros es separar los residuos de manera correcta, identificarlo de acuerdo a lo que estamos solicitando como PPG, y pues nuevamente no tirar nada a drenajes, tarjas, baldíos, baños, etcétera. Vamos a revisar la parte de la Halo Zone. Habíamos hablado en los absolutos de seguridad o reglas críticas para la vida sobre este tema. Aquí vamos a ver una imagen que es bastante visual sobre lo que es la zona Halo. Tenemos dos colores de zonas alrededor del montacargas. La primera es la zona azul. Aquí la indicación es presta atención en la zona azul, que está ubicada a 2 metros del montacargas en movimiento. Aquí también podemos ver algunos movimientos que debemos hacer como peatones, y eso hace referencia a estar señalando a la derecha o a la izquierda y al frente para revisar que efectivamente no viene ningún montacargas, y en dado caso de que el área esté libre, pues hagamos el cruce de cada intersección. En esta zona, los conductores del montacargas y los peatones debemos hacer un contacto visual mediante un gesto físico, que recordemos que aquí en la planta vamos a levantar la mano y esperar a que la otra persona o la persona que está manejando el equipo levante la mano para asegurar que nos vieron. Los peatones debemos comunicar nuestras intenciones. Ya que nos vieron, pues tenemos que saber comunicar si queremos acercarnos, si queremos darles una indicación, y el conductor del montacargas, de acuerdo al estándar de PPG, debe reducir la velocidad a menos de 5 kilómetros por hora. Aquí en este sitio ya tenemos todos los montacargas gobernados a 5 kilómetros por hora, así que la recomendación es bajar la velocidad al ritmo del peatón. En la zona roja, que está ubicada a 1 metro del montacargas detenido, aquí la recomendación nos dice: actúa inmediatamente en la zona roja. El montacarguista debe detenerse inmediatamente, debe bajar las horquillas, poner el freno de mano y soltar las manos de los controles. Esto es para garantizar que el equipo no se va a mover en dado caso de que algún peatón esté más allá del metro de distancia. Solamente cuando un montacargas está totalmente detenido y siguiendo estas reglas es cuando nos podemos acercar a la unidad. ¿Cuáles son los requisitos para laborar en las instalaciones de PPG Querétaro? Bueno, pues primero que nada, estar presentando el pago actualizado del SUA. Hay que recordar que hay que estar presentando el último pago que se realizó, firma de aceptación del reglamento de seguridad por parte de la compañía externa y también por parte de cada elemento, cada personal o colaborador que va a ingresar a las instalaciones.
firmar la carta de responsabilidad por uso de equipo de PPG, en dado caso de que ustedes requieran utilizar algún equipo nuestro, por ejemplo, alguna escalera, que es lo más común, pues hay que estar firmando una carta de que aceptan utilizar un equipo de PPG y que aceptan la responsabilidad sobre esto. Acreditar este curso de inducción de seguridad, arriba de 80 puntos se considera como acreditado, cumplir con todos los lineamientos solicitados en el reglamento de servicio de terceros, que también se los compartimos. Portar el equipo de protección básico, casco, lentes, mangas, pantalón largo, realizar la evaluación de los riesgos a través de los permisos de trabajos correspondientes, utilizar los formatos aplicables de acuerdo al procedimiento de contratistas. Así se ve una evidencia del pago del SUA junto con el comprobante de pago. Aquí también vamos a poder revisar que todas las personas que van a ingresar, pues efectivamente estén dados de alta y pertenezcan a la razón social que es la que nos están proporcionando. Aquí vienen unos ejemplos de cómo se ve una carta de aceptación individual de reglamento para contratistas y la carta de acuerdo de responsabilidad por uso de equipo propiedad de PPG. Este siguiente registro, que es el anexo 4 de este procedimiento, lo vamos a estar utilizando cada mes, cada 24 de mes se actualiza en la caseta para garantizar que las personas que estén aquí registradas son las únicas que se les va a dar acceso. Y en la caseta de vigilancia, nuestros compañeros vigilantes lo que revisan es que se cuente con este formato y con las tres firmas de este formato para poder permitir el acceso. Esas tres firmas son del responsable de la compañía externa, el usuario responsable de PPG de CSB Querétaro y el responsable de HS. Estos son ejemplos de las credenciales que utilizamos dentro de la planta para personal externo. Las azules son para contratistas o personal externo permanente, personal externo eventual, que son las credenciales amarillas. Y cuando una plantilla de personal excede las 5 personas, pues ahí se solicita que adicional venga una persona como responsable de seguridad y porte una credencial roja. Aquí, como pueden ver, se revisa que las credenciales pues cuenten con todos los rubros llenos. También se coloca para qué tipos de trabajos están autorizados. Y en la parte de abajo también podemos ver el tema de los incumplimientos de los que hablamos al principio de la sesión. Son dos credenciales, la del logo de PPG, esta se deja en vigilancia para que si en algún momento tenemos alguna emergencia o cualquier otro tema, pues sepamos quiénes están dentro de la planta. Y la segunda es la que se porta dentro de nuestras instalaciones. Vamos a ver el tema del loto. ¿Qué es Loto y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es cumplir con los requisitos mínimos para controlar la energía peligrosa al realizar trabajos en máquinas o equipos, como realizar ajustes, despejar atascos, dar servicio o realizar mantenimiento a fin de evitar la marcha inesperada de máquinas o equipos que puedan causar lesiones graves y mortales a los trabajadores. Aquí hacemos mucho énfasis en que aplica para cualquier interacción, por mínima que parezca o por el tiempo mínimo que tengamos que hacer esta intervención. Es necesario que si tenemos contacto con algún equipo energizado, realicemos este protocolo. Vamos a ver un video sobre por qué es tan importante el tema del loto. Una disculpa por la demora, ahora sí vamos a ver el video.
Bueno, pues vamos a continuar con la inducción. Como pudimos ver en el video, hay varios empleados o colaboradores que asumen cierto rol. Ahorita vamos a entender qué rol es el que habían estado asumiendo y por qué omitieron varios pasos y por qué se materializa pues el accidente. ¿Cuándo aplicar loto? Pues cuando se requiere que una persona retire un protector o dispositivo de seguridad o se requiera que una persona coloque cualquier parte de su cuerpo en un área donde se está expuesto a un área peligrosa como puntos de operación o puntos de corte en curso. Es importante que sepamos que solamente los empleados autorizados pueden ejecutar el loto y solo se les va a asignar para trabajos para los que hayan recibido capacitación en loto. El tema de los candados. Para la planta de CSV Querétaro, para todos, tanto externos como internos, ocupamos candados rojos. La única diferencia es que para personal externo les pedimos que vengan con la leyenda de contratista para que ubiquemos que es de una persona externa. Vamos a ver las definiciones en cuanto a los roles de trabajo y lo vamos a alinear con el video que acabamos de ver. Un empleado afectado es un empleado que no está autorizado para ejecutar loto, pero cuyo trabajo se realiza donde se lleva a cabo trabajos de mantenimiento bajo el procedimiento de loto. Y un empleado autorizado es un empleado que está capacitado para bloquear, etiquetar máquinas o equipos con el fin de realizar el servicio o mantenimiento de la máquina. Bueno, en el video que vemos, el personal afectado es esta persona que regresa de un break, pareciera, ¿no? O de alguna otra actividad, llega y activa la máquina que seguramente había estado operando. Esta persona se identifica como empleado afectado porque las actividades de mantenimiento y loto afectan su operación. Y el personal autorizado, en teoría, tendrá que ser la persona de mantenimiento que sufre el accidente porque es una persona que se asume, está autorizada para poder hacer estas actividades. Es importante que también identifiquemos que el rol del supervisor es sumamente importante. Cada persona que tiene personal a cargo es responsable de garantizar que todo su personal a cargo cuente con estas capacitaciones. Más allá de ser un cumplimiento normativo, un cumplimiento por un protocolo interno, pues estamos hablando de la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos personal a cargo, una de nuestras responsabilidades es garantizar que las personas conocen y saben cómo intervenir un equipo. Bueno, tenemos dos definiciones más, que es un dispositivo de aislamiento de energía y un dispositivo de bloqueo, para lo cual me voy a pasar a la siguiente slide, ya que es más visual. Su lado izquierdo, ustedes van a poder ver los dispositivos de aislamiento de energía, como un disyuntor eléctrico, un interruptor de desconexión, un interruptor manual o una válvula. Estos dispositivos lo que tienen en común es que tienen un accionamiento de on-off, encendido, apagado o abierto y cerrado. Nosotros interactuamos todos los días con este tipo de dispositivos, sin embargo, no es suficiente con que yo lo coloque en off o en una posición de apagado o cerrado para garantizar que no va a ser activado en el momento en que yo esté realizando la intervención a algún equipo. Es por eso que adicional a los dispositivos de aislamiento se requiere colocar un dispositivo de bloqueo que generalmente vienen en color rojo o color amarillo, que garantiza que físicamente es imposible hacer que ese dispositivo cambie de posición. Por eso es importante que antes de realizar cualquier tipo de intervención a algún equipo energizado, estemos seguros de que contamos con todos estos dispositivos de bloqueo que son compatibles con los dispositivos de aislamiento para que podamos hacer las actividades que requerimos realizar. Otras definiciones, una fuente de energía, pues aquella que emite la energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, alguna tubería con gas, vapor, aire, agua o cualquier otro fluido que esté por arriba de los 50 grados centígrados. En un equipo se puede involucrar más de una fuente de energía. Vamos a hacer, por ejemplo, referencia a un montacargas. Un montacargas, pues ahí tiene energía hidráulica, mecánica, dependiendo de qué tipo de montacargas, pues puede ser también una energía eléctrica, por ejemplo, para los montacargas que tenemos en el sitio. Un loto grupal es un proceso que permite que un grupo autorizado de dos o más empleados esté protegido de una energía peligrosa.
Un permiso de loto, pues es un permiso para un trabajo de alto riesgo en donde se desarrolla el paso a paso de cómo debemos hacer el bloqueo y el aislamiento de la energía de los dispositivos que vamos a intervenir. Y pues obviamente este permiso debe de estar aprobado para poder iniciar las actividades. Un bloqueo, pues como ya lo platicamos, es colocar un dispositivo de bloqueo en un dispositivo de aislamiento. Aquí nos dice que la colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo de aislamiento de energía, de acuerdo con un procedimiento establecido, asegurando que el dispositivo de aislamiento de energía y el equipo que se controla no puedan funcionar hasta que se retire el dispositivo de bloqueo. Una caja de seguridad es un elemento que nos ayuda a asegurar las llaves bajo este otro candado grupal para garantizar que todas las personas están protegidas. Este es un dispositivo que se utiliza de manera más regular cuando tenemos plantillas muy grandes que van a intervenir un solo equipo y también nos ayuda a disminuir la cantidad de candados que vamos a ocupar. Si cada uno de los que estamos tomando la sesión tenemos capacitación en Loto, pues sabemos cuál es la función de una caja de seguridad. Etiquetado, colocar las tarjetas de libranza o las tarjetas que contienen los datos de cada persona, de acuerdo al procedimiento establecido, para poder hacer la identificación de las personas que están interviniendo los equipos. Verificación, pues el acto de probar que el aislamiento se hizo de manera efectiva. Ahí se pueden utilizar algunos equipos de medición como un multímetro para revisar que ya no haya energías remanentes o que ya no haya paso de energía, o también intentar encender y apagar el equipo para garantizar que este no va a activarse. Y un estado de energía cero es un estado de una máquina o equipo en el que todas las fuentes de energía peligrosa se llevan a su valor práctico más bajo, que es cero, y se bloquean y etiquetan. Un loto grupal es cuando ya lo hacemos esta actividad dos o más personas y se vuelve un poco más complicado la revisión de los protocolos. Es por eso que cuando existe un loto grupal se asigna un coordinador de bloqueo de grupo. El coordinador de bloqueo de grupo es responsable de control general de bloqueo y etiquetado, coordinar a las fuerzas de trabajo afectadas, asegurar la continuidad de la protección durante el periodo de trabajo y da la instrucción de colocación y retiro de los elementos de bloqueo. Estos son aquí son 8 pasos para aplicar un loto de manera adecuada. De acuerdo a la norma 004, pueden ser más pasos, sin embargo, todos se resumen a los que estamos viendo aquí en la pantalla. El primero es la preparación para el desenergizado. ¿Dónde voy a bloquear? ¿Qué voy a bloquear? Cuento con todos los dispositivos de aislamiento. ¿Estoy capacitado para intervenir este equipo? Estas son todas las preguntas que requerimos hacernos para poder hacer esta actividad. La notificación al personal posteriormente de que ya revisé cómo voy a hacer la actividad es importante. ¿A quién se notifica? Pues al personal afectado, al personal que día con día labora en estas instalaciones o en estos equipos. Hay que notificar que vamos a intervenir el equipo para que ellos estén fuera de peligro o de la línea de fuego, como se nombra también las áreas peligrosas, y que no haya alguna interferencia en las actividades. Posterior, el apagado de equipos, después el aislamiento de equipos, la verificación del aislamiento es sumamente importante, realización del trabajo, y aquí viene un paso que puede llegar a ser opcional, dependiendo si se requiere o no realizarlo, que es la reenergización temporal. Esta reenergización temporal solamente se aplica si queremos llegar a probar algún equipo o queremos llegar a revisar el giro de una bomba, por ejemplo. Ahorita vamos a nombrar cuáles son las medidas de seguridad que requerimos seguir para cuando hacemos una reenergización temporal y posterior la liberación del loto y retorno al servicio acompañado con una notificación previa nuevamente al personal afectado de que las actividades ya han sido realizadas. Vamos a especificar un poquito, o hablar un poquito más de algunos pasos, como es el aislamiento de equipos. Bueno, aquí la energía debe controlarse mediante interruptores de desconexión local, por ejemplo, como un interruptor
o un contacto alguna válvula, alguna desconexión o de alguna, este, en algún contacto. El líquido, el gas, el aire comprimido, la energía del vapor se despresurizarán y aislarán utilizando las válvulas de aislamiento adecuadas u otros métodos de aislamiento. Y pues la energía almacenada también debe controlarse según sea necesario para garantizar un estado de energía cero y que esto se mantenga de esta manera hasta que se finalice el trabajo. Es importante pues que cada persona que vaya a intervenir el equipo pues cuente con dispositivos suficientes de candadeo. Hay veces en donde una sola persona puede llegar a ocupar más de 3 candados, porque a lo mejor hay 3 tipos de energías diferentes en un solo equipo. Por eso se hace una revisión previa a la realización de esta actividad. Hay que inspeccionar que todas las piezas también han dejado de moverse. Esto es súper importante porque cuando ya bloqueamos y ya probamos, a veces asumimos que es seguro, pero también hay que revisar si hay una pieza que por este mismo bloqueo o apagado de equipos no se puede llegar a caer. Aliviar la presión que se llega a quedar atrapada en las líneas aéreas, hidráulicas o en alguna tubería, también para garantizar que no haya alguna energía almacenada. También es importante liberar la tensión en los resortes o bloquear piezas accionadas por algún resorte abierto para que cuando estemos haciendo la actividad, pues no se mueva alguna pieza inesperadamente. Bloquee las piezas abiertas que podrían moverse por la pérdida de presión o la liberación de energía, sobre todo cuando hay piezas y equipos atascados. Por ejemplo, cuando llegamos a desatascar un tornillo sin fin, es muy importante que también coloquemos algún control para que si en algún momento nosotros liberamos el atasco, no se haya quedado ahí alguna energía que no lleguemos a liberar y que este equipo se accione y pues nos llegue a causar alguna lesión. Cuando proceda, pues las válvulas de soplado se incluyen en los procedimientos de control de energías peligrosas y pues todo esto se debe seguir bajo los protocolos del loto. La verificación del aislamiento, pues hay que recordar que se hace antes de trabajar algún equipo o, perdón, de intervenir algún equipo o máquina para, pues asegurar que todo lo que se hizo de manera previa, pues sea efectivo. Una vez que estemos realizando el trabajo, es importante evitar hacer cualquier acción que pueda reactivar las fuentes de energía. La reenergización temporal, como lo mencioné antes, solamente se hace si es necesario y es obligatorio que se revisen los siguientes puntos. El primero es retirar los elementos no esenciales del área de trabajo que conforme la máquina. Por ejemplo, aquí es importante que retiremos cualquier pieza que no es parte del equipo, como herramientas, por ejemplo. Notificar al personal que podría haberse afectado por una acción del retorno al servicio antes de que se restablezca la energía en la máquina, el equipo o el proceso. Retirar los dispositivos Loto únicamente de la energía que vamos a probar. El empleado autorizado debe evitar colocarse en la línea de fuego o en la línea peligrosa. Energice y proceda con las pruebas y tan pronto como la energía ya no sea necesaria, hay que volver a aislar el equipo con los dispositivos Loto. Cuando vayamos a hacer la parte del retiro del loto y el retorno al servicio, hay que identificar que se cumple con lo siguiente, que todos los empleados afectados están notificados antes de reactivar el equipo, que el equipo está operacionalmente funcional, que se han eliminado elementos no esenciales. Antes de retirar el loto, asegurar que todos los trabajadores están fuera de la línea de fuego y que todos los protectores de seguridad y dispositivos de seguridad han sido reinstalados como guardas, como barandales, por ejemplo. Reglas generales, pues en caso de no contar con todos los dispositivos y materiales necesarios, no se puede realizar la actividad. Asegurar contar con todos los dispositivos de bloqueo necesarios. La llave y el candado son personales. Cualquier omisión, pues debe ser investigada. Contar con todos los entrenamientos y esta inducción para las actividades que se vayan a realizar y solamente los empleados autorizados pueden participar y ejecutar el trabajo. Aquí también quiero ser bien clara en que todo esto aplica para todas las personas que lleguen a tener interacción con esta actividad o con el equipo. Hay veces en donde creemos que como hay una persona que está haciendo la intervención y hay un ayudante, a lo mejor el ayudante no necesita el otro, pero si vamos a tener una interacción con el equipo, forzosamente se requiere que todos seamos personas autorizadas, personas capacitadas.
Vamos a seguir con el siguiente trabajo de alto riesgo, que es espacios confinados bajo la norma 033. Pues aquí nos mencionan las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. En caso de no contar con todos los dispositivos, pues es importante, o con todas las capacitaciones, pues es importante saber que no podemos seguir realizando la actividad. Bueno, aquí en la planta tenemos dos tipos de espacios confinados, que es el tipo uno y el tipo 2. En su mayoría están catalogados como tipo 2 y todos están identificados. Aquí, para no entrar en mayor detalle, hay que saber, o la información que requerimos tener clara es que el espacio confinado tipo uno es el espacio que tiene un riesgo potencial a la salud mínimo, y el espacio tipo 2 es un riesgo grave o inminente a la salud de los trabajadores. Cuando tenemos espacios confinados tipo 2, forzosamente requerimos hacer un trabajo, un permiso de trabajo de alto riesgo, porque aquí tenemos tres características importantes que pueden llegar a ponernos en un potencial accidente. Aquí se requieren revisar las concentraciones de oxígeno en porcentaje, ya que podemos llegar a tener temas de asfixia, características de inflamabilidad y también características de toxicidad o peligro a la salud. Es importante que recordemos que un espacio confinado es un espacio que no tiene ventilación natural o que tiene ventilación natural deficiente, que no están diseñados para que una persona esté trabajando constantemente en ese espacio, pero por alguna razón o algún mantenimiento, pues se requiere ingresar a este espacio. Ejemplos pueden ser cisternas, tinacos, tanques, silos, hornos, etcétera. Bueno, contamos con un procedimiento de trabajos en espacios confinados, y también tenemos un champion o administrador de este procedimiento que también nos puede apoyar para seguir con las indicaciones de este tipo de actividades. Como se los comenté, pues el permiso, perdón, formato amarillo es el formato de los trabajos en espacios confinados. Aquí pues principalmente se coloca el área, el departamento, la actividad que se va a realizar, cuál es el químico con el que se vaya a tener interacción, si es lo que aplica, la fecha y hora de emisión y de expiración del permiso, cuánto va a durar la intervención. También es importante que coloquemos un periodo de descanso de las actividades. Aquí las normas mexicanas y los estándares de PPG no marcan algún tiempo que requiramos seguir. Sin embargo, este tiempo debe de estar establecido por el equipo de trabajo que realiza todo este análisis de riesgos, para que se llegue a un acuerdo de cuánto tiempo vamos a poder estar dentro del espacio. La recomendación es que no exceda los 30 minutos, pero también esto va a depender de las condiciones y características de la actividad. Bueno, aquí también se hace una identificación de peligros potenciales, las medidas de prevención y riesgos. Aquí también se aplica, ¿no? Aquí menciona cuál es el nivel de oxigenación, si no tenemos algún tema con alguna sustancia química, que también se haga en la parte 2 el monitoreo atmosférico. También ahí va a depender si va a ser un monitoreo puntual o va a ser un monitoreo continuo. Si es un monitoreo continuo, que es cuando pues un trabajo tiene una duración más allá de los 30 minutos, pues sí se requiere estar ahí registrando cada 30 minutos cuál es el resultado del monitoreo, que pues obviamente se va a hacer con un equipo de medidor, un medidor atmosférico, que también se conoce como explosímetro, pero bueno, el nombre correcto es medidor atmosférico. Ahí se va a colocar el medidor utilizado, la fecha de calibración y algún otro método de prueba. Ejemplo, si llegamos a intervenir algún horno, pues obviamente no vamos a poder ingresar a este espacio cuando las temperaturas estén elevadas. Ahí hay que buscar que las temperaturas estén por abajo de los 35 grados centígrados, y pues para eso vamos a ocupar algún método, ¿no? O equipo para revisarlo. El método de comunicación, tanto del que entra al espacio confinado como del vigía, el equipo de seguridad, si aplica algún otro tipo de permiso, el vigía autorizado, las personas autorizadas para ingresar, a qué hora ingresan y a qué hora salen, la declaración de certificación del contratista en dado caso si corresponde, y las firmas de autorización. Ahí va a ser un aprobador que forzosamente requiere ser personal de PPG,
la persona que ingresa o personas que ingresan al espacio y el vigía. Y bueno, en la última parte ahí se colocan los contactos de emergencia y también cuál es el número externo, si es que vamos a requerir algún apoyo en algún momento, si se requiere hacer un rescate en espacios confinados. Todo esto se requiere revisar antes de hacer la actividad. Ya por último tenemos una sección en donde nos habla si en algún momento el permiso es rescindido por alguien porque se omitió algo, porque el equipo cambió de condiciones, etcétera. Pues aquí también se coloca cuando se llega a cancelar este permiso y al final de las actividades el permiso hay que entregárselo a nuestro contacto de PPG. Trabajos en altura, pues son todas aquellas actividades de mantenimiento como instalaciones, demoliciones, operaciones que se hacen arriba de 1.8 metros hacia arriba o hacia abajo, porque también cuando llegamos a ingresar, por ejemplo, a alguna cisterna, pues también ahí es un trabajo en alturas. Pues muy seguido se hacen este tipo de trabajos en redes y líneas de tuberías, tejados, tanques, escaleras, andamios, instalaciones de estructuras. También contamos con un procedimiento, también hay que acercarnos al administrador del programa y los permisos son los naranjas. Aquí pues es uno de los permisos, creo que no lo mencioné en el de espacios confinados, pero tanto de alturas como de espacios confinados se requiere y el formato pide que coloquemos el folio del formato de validación de permisos para trabajos riesgosos, que es la aprobación médica que se puede hacer por servicio médico o por algún brigadista o el responsable de HS. La recomendación es que mientras esté presente el servicio médico, sean ellos quienes realicen esta revisión. También se coloca el nombre de todas las personas que vayan a hacer la actividad, cuál es el certificado de competencia, puesto y firma. Descripción del trabajo, herramientas a utilizar, la altura aproximada de la actividad, superficie de caída posible, puede ser suelo natural, puede ser una sustancia química, puede ser a lo mejor alguna zona que esté caliente. También vamos a colocar herramientas, equipos y otros que lleguemos a utilizar. También ahí nos pregunta el permiso si se combina con algún otro tipo de trabajo de alto riesgo. Los elementos de protección personal y sistemas de protección anticaídas, medio ambiente, pues en el que vamos a estar trabajando. Hay que recordar que si trabajamos en el exterior, pues no podemos trabajar cuando hay presencia de lluvias o cuando la velocidad del viento excede el 9.7 metros sobre segundo. Nosotros contamos con un anemómetro que nos sirve para medir la velocidad del viento y que cuando hacemos actividades en el exterior, pues está solicitando, se esté reportando la velocidad del viento. Aquí en la segunda parte que vemos del lado derecho, vienen todos los requerimientos previos al trabajo. Aquí hay que revisar que pues, se haga la PJHA, que se cumpla con la actitud médica, que se cuente con todo el equipo de protección personal, que se hayan revisado los equipos de protección personal. Ahí es cuando se revisa el arnés, la línea de vida y también se solicita que cuenten con estos formatos que el aprobador va a hacer la revisión para poder liberar la actividad. También si tenemos algunos defectos en algunos conectores, si los tenemos, pues no los podemos utilizar, como mosquetones, ganchos adicionales a los arneses. También aquí se habla sobre los andamios, que se cuenten asegurados máximo cada 4 metros si excede esta altura y si excede la proporción de 4:1, siendo 1 la dimensión de la base del andamio. Bueno, también nos habla aquí de un plan de respuesta a emergencias, que ahí lo tenemos que escribir a mano, que es el plan de respuesta a emergencias que vamos a seguir con todo el equipo de trabajo y que tenemos que determinar en conjunto. Y también se coloca los números que vamos a estar llamando en dado caso de que se requiera notificar alguna emergencia. Y posteriormente, pues ya viene la parte de la firma de la autorización, el responsable del área, el responsable del trabajo, el aprobador y el vigía.
Vamos a hablar de line breaking. Aquí es muy parecido al tema del loto, pero en temas de tuberías. Cualquier apertura de líneas o tuberías que contengan cualquier tipo de material, como materiales peligrosos, materiales arriba de 50 grados centígrados, aire, nitrógeno, agua, vapor, pues requiere un permiso de alto riesgo. Los permisos son los permisos verdes, son muy similares a los permisos de loto y muy similares a todos los que ya hemos revisado. Igual se requiere revisar que se cuente con toda la información, que se cuenten con todos los checklists y también con los dispositivos de bloqueo para las válvulas. En temas de seguridad eléctrica, vamos a ver unas definiciones. La instalación eléctrica es un conjunto de dispositivos tales como conductores, transformadores, protecciones y además accesorios destinados a generar, transmitir o distribuir la energía eléctrica. Las líneas eléctricas, todos aquellos conductores, materiales y equipos que integran las instalaciones eléctricas aéreas y subterráneas conductoras de energía eléctrica. Partes vivas, estos componentes eléctricos, tales como barras, terminales, conductores, entre otros, que se encuentran expuestos sin aislar y energizados. Y personal autorizado es muy similar al tema del loto, las personas que están capacitadas para poder trabajar con energía eléctrica y el personal expuesto somos todas las demás personas que uno no pertenecemos al equipo de mantenimiento de la planta y que pues tampoco contamos con todos los conocimientos y habilidades para poder trabajar con energía eléctrica, pero que estas actividades de mantenimiento pues nos pueden llegar a afectar. En la planta solamente el personal de mantenimiento o personal externo que haya demostrado las habilidades y destrezas bajo una DC3 y bajo otros protocolos, se les permite trabajar con electricidad. Trabajos calientes, hay que recordar que es todo lo que genera chispa, calor o flama, que los riesgos expuestos a los trabajadores pues son cortes, quemaduras, golpes, machucones, lesiones en los ojos por proyecciones de partículas y pues es obligatorio utilizar todo el equipo de protección personal. Nosotros contamos con un área designada para hacer trabajos calientes, que en la medida de lo posible se solicita que se hagan esos trabajos en esa área. En esta área no se requiere realizar el permiso de trabajos calientes, el permiso rojo, pero sí se requiere hacer la PJHA de la actividad. En dado caso de que no se puedan hacer estas actividades dentro del taller, pues bueno, ya se busca que sea, lo más seguro posible y pues obviamente bajo el procedimiento de trabajos calientes. Trabajos calientes también solicita una medición atmosférica y la presencia de un vigía. Lo más importante en este tipo de trabajos es que mantengamos una área libre de 11 metros a la redonda de cualquier material combustible y en dado caso de que esto no exista, o no se pueda mover algún material combustible, pues se requiere utilizar mantas ignífugas y o lonas que nos aíslen de las chispas. Bueno, pues es todo por mi parte. Aquí les vamos a dejar el código QR. Este código hay que escanearlo. Vamos a tener 45 minutos para poder hacer el examen. Ahí en el formato se les pide que validen que tomaron la inducción, que tienen todos los conocimientos y si tenemos una calificación arriba de 80, pues se considera un examen aprobado. En dado caso de que no lleguemos a cumplir con esta calificación, pues podemos repetir el curso y para lo que ustedes necesiten, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto nos pueden contactar a EHS aquí en la planta de Querétaro. Gracias.